Está viendo las preguntas. Yo Sí, tengo una pregunta. sí. Recuerdo, Mariano, haber estado en Rusia y haber, ya en épocas recientes, haber presenciado demostraciones prosoviéticas. Con los actores que hay todavía hay hoy en día, Putin, por ejemplo, que mencionaba que trabajaba en KGB pre-caída del muro y demás. ¿Cuál es el sentimiento que tiene en general la sociedad soviética con respecto Rusa. la sociedad rusa Sí. con respecto a la Unión Soviética y al sistema demostración? Bueno, varias cosas que me haces acordar. Primero dicen que no hay ex espía. O sea, no hay ex KGB, tampoco hay ex CIA, ¿no? Segundo, esto hace que, por ejemplo, Dick Cheney, que era el vicepresidente de Bush, que llevaba la agenda más dura, dice que él cada vez que lo veía a Putin decía KGB, 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 no podía dejar de pensarlo. Ahora, Putin dijo lo siguiente en una ocasión, dijo, aquel que puede explicar de alguna manera el sentimiento del pueblo ruso. Él dijo, aquel que no añore la Unión Soviética no tiene corazón. Aquel que quiera reconstruirla no tiene cerebro. La Unión Soviética está en el corazón de muchos rusos. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética tiene una doble cara. Por un lado era un sistema cerrado, oprobioso, que negaba las libertades. Pero por otro lado, la Unión Soviética ganó la guerra. Ellos en Rusia, a la Segunda Guerra Mundial se les llama la Gran Guerra Patriótica. A lo largo de la historia rusa, Rusia es un país que es como si fuera esta mesa, es una gran extensión entre Asia y Europa, pero no tiene grandes protecciones naturales que la defiendan, como sí tiene los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una enorme potencia, entre otras cosas, porque es prácticamente un continente en sí mismo, protegido por dos gigantescos océanos. Rusia está rodeado por potencias de enorme importancia, por Alemania, por Europa en su conjunto, por China, por la India, por Medio Oriente. Comparte vecindarios muy complicados. Eso hace que Rusia en su historia fue invadida varias veces y en los últimos 200 años fue invadida 2 veces por fuerzas occidentales, la Alemania nazi y anteriormente por Napoleón. Eso confirmó en Rusia la idea de que lo más importante de la política rusa es la protección del territorio y de ahí que el sistema de defensa, de seguridad y de inteligencia es lo más importante de la política rusa. Para eso desde el tiempo de los zares, el comunismo y hoy. Entonces, la Unión Soviética, en el corazón del pueblo ruso, es el sistema, Stalin es el hombre que logró frenar el avance de la Alemania nazi. Cuando vos habrás estado en San Petersburgo, cuando uno va del aeropuerto de San Petersburgo a la ciudad, pasa a mitad del camino, uno pasa una enorme plaza donde está el monumento a los caídos en el sitio de Leningrado, y las tropas de la Alemania nazi llegaron hasta 10 kilómetros de la ciudad, o menos. La ciudad estuvo sitiada. Entonces, ¿cómo? Bueno, y Moscú en la invasión napoleónica fue tomada. Lo que pasa es que los alemanes, por supuesto. Entonces, esa concepción de que la Unión Soviética logró ganar la guerra es una concepción absolutamente permanente en la cabeza de los rusos. Además, hay otra cosa más. La Unión Soviética, en los años 60 y 70 especialmente, ofreció a su población una calidad de vida mediocre, diríamos gris, en parámetros occidentales muy mala, pero con respecto a lo que habían vivido las generaciones anteriores rusas, era bastante buena. Eso es difícil de entender para nosotros, pero si uno se hace una composición del lugar, lo puede llegar a entender. Eso es lo que hizo que los años 80 de Gorbachev y los años 90 de Yeltsin fueran vistos como una época terrible, porque el mundo, esa sociedad se había perdido la estabilidad. Esa gente tenía un trabajo que en realidad no trabajaban prácticamente, pero cobraban una especie de sueldo. Hay muchos chistes de esa época que dicen, hacemos que trabajamos, el Estado hace que nos paga. Pero vivían más o menos una especie de statu quo muy placentero, diríamos, en el cual tuvo mucho que ver lo que hablábamos al inicio, el precio del petróleo. El precio del petróleo en los 70 le dio un cheque por 10 años más a la vida. No sé si más o menos te he contestado la cuestión.
Quiero preguntar, vos hablaste de que Rusia estaba un poco más cerca de Occidente con el hecho de combatir los terroristas. Esto que está haciendo con el sector de Siria. En Siria, sí. Sí, ¿entra dentro de ese tipo de situaciones que estás nombrando o hay otra cosa por debajo? No, Rusia en Siria lo que está haciendo es tratando de ejercer, obviamente, un rol central. El presidente Putin viene en estos días a Naciones Unidas después de 10 años y el presidente Obama se va a reunir, va a tener una reunión bilateral con él por este asunto. Por supuesto lo está haciendo como un gran actor global que trata de ejercer la mayor cantidad de poder, como cualquier país, o por lo menos como cualquier gran potencia lo haría. Pero en el caso específico de Siria, la situación es la siguiente. El gobierno de Siria, de Bashar al-Assad, es una dictadura de Medio Oriente laica, que es heredera de la de su padre, Hafez al-Assad. Ese gobierno está enfrentando una situación de una guerra civil hace 5 años, que lleva unos 200.000 muertos y lleva una crisis humanitaria enorme, porque hay unos 4 millones de desplazados y de refugiados que hoy nosotros vemos que varias decenas de miles están con el conflicto de ingresar a Europa. Pero la situación es mucho más grave que la que hay en Europa. En Europa hay unos 100.000 desplazados que intentan llegar hasta Alemania, pero en realidad los desplazados en todo Siria y en Turquía son 4 millones de personas. Y es una guerra civil enorme. Ahora, en esa guerra civil, las potencias occidentales, especialmente Francia y Gran Bretaña, presionaron a Estados Unidos para tratar de derrocar al-Assad y fomentaron alimentar a los grupos insurgentes. Rusia siempre sostuvo que no había que hacer eso, porque si se hacía eso, se corría el riesgo de que ocurriera algo, no igual, pero similar, a Irak, a lo que ocurrió en Afganistán y después en Irak, que es la idea de que se desestabiliza un gobierno por ser una dictadura que finalmente era laica, y lo que termina ocurriendo es que surge un gobierno peor o una situación de guerra civil peor en la cual aparecen estos grupos como el ISIS, que son fundamentalistas islámicos. Entonces, esa es la postura que tiene el gobierno ruso. El gobierno ruso y Irán también ha apoyado al gobierno de al-Assad, y los Estados Unidos ahora aparentemente están cambiando de posición, o por lo menos en la administración hay algunos cambios de posición, porque el secretario de Estado Kerry hace 10 días dijo que que eventualmente podrían aceptar que la salida del poder de Bashar al-Assad no sería un requisito de que se haga ya, al menos. Entonces ya es un retroceso, lo cual Rusia lo va a exhibir como un triunfo político, indudablemente, pero esa es la situación que hay en Siria. El problema de Siria grave es que no se ha determinado si Bashar al-Assad utilizó armas químicas contra la población civil o no. Ellos sostienen que no las utilizaron, Rusia dice que no está probado que las hayan utilizado, en Occidente se dice que sí, y después hay una cuestión técnica sobre si usó el clorhidrato o el gas, son temas técnicos, pero ese es el gran tema, el meollo de la cuestión. No sé si... Bueno, muchísimas gracias. Acá había una pregunta. Sí, muchas gracias, muy buena la presentación. Yo creo que en el aspecto geopolítico que encara muy bien. El problema de Rusia siempre la invasión, los Cárpatos lo protegían, siempre ha sido por el norte, la parte vulnerable. Hoy tiene la OTAN en las puertas allí. Con Putin o sin Putin hubiera reaccionado, creo, cualquier gobierno de la misma manera, porque es un enemigo. Claro, el vuelco que se hace con China, que también tiene el problema de la invasión de los chinos en Siberia, sí, pero han hecho un gran contrato por 30 años de la exportación de gas energéticas, la creación de oleoductos y gasoductos en toda el Asia Central, y la ambición de China de llevar por ferrocarril pasando por Moscú hasta Europa. sí. ¿Qué implicación a largo plazo tenemos en eso ante esta situación? ¿Puede haber un arreglo entre Occidente y Rusia que trate de desconectar, que es lo que hablaba antes, esa unión que está volcada ahora?
Yo creo que sí. naturales con China. Yo pienso que sí, que en algún momento eso se va a hacer, o al menos se va a intentar. De hecho, la actitud de Estados Unidos la que empuja a Rusia al lado de China, ¿no? Claro, bueno, por un lado, China, como es una gran potencia y es el país que ha estado, digamos, de moda en los últimos 10 años por su enorme desarrollo económico en los últimos 30, por ejemplo, los dos últimos presidentes rusos, Putin y Medvedev, en las dos últimas inauguraciones, primer viaje de Estado que hizo Medvedev en 2008 fue a Rusia, primer viaje de Estado que hizo Putin en 2012 fue también a Pekín. Eso es una anomalía. Normalmente los presidentes de Rusia siempre tenían como primera prioridad un viaje a Washington o a Berlín. Esta es la primera vez que ya llevan ese cambio, que es un cambio simbólico, pero que no deja de ser importante. El desarrollo que usted dice es exactamente así. China tiene una política exterior más pausada, con los tiempos asiáticos que son más lentos, pero la ruta de la seda y todo el desarrollo de ese camino por tierra y por mar que ellos están desarrollando es un programa de largo plazo que lo van a mantener. Lo que yo creo es que si los Estados Unidos tuvieron la habilidad inmensa en 1972 de hacer un acuerdo o un entendimiento, al menos de restablecer relaciones con China Popular, abandonando a Taiwán, que había sido su aliado durante años, con el objetivo de desestabilizar una relación que por otra parte ya era muy mala entre la Unión Soviética y China Popular, si Nixon pudo hacer un acuerdo con Mao, perfectamente Rusia podría volver a tener un entendimiento con Occidente a los efectos de, no digo frenar, pero sí de contener de alguna manera políticamente a China, porque si no lo que finalmente ocurre es que Rusia y China terminan votando siempre en Naciones Unidas, terminan teniendo siempre el mismo tipo de aval a regímenes que en Occidente están muy mal vistos, como regímenes siniestros, como el norcoreano, bueno, o Irán, o Venezuela. Pero seguramente que ese juego geopolítico, yo creo que o se va a intentar, o se va a hacer, o se va a intentar. No, que no sé si lo va a hacer esta administración, la próxima, o dentro de... Cuanto más tiempo se demore en hacer eso, va a ser peor, porque Rusia es un país que tiene instintos de pronto primitivos. Entonces, si se lo provoca, lo único que se logra es generar que esa tensión que hay en Rusia entre Asia y Europa reaccionan los instintos más primitivos y no los más modernistas. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, Mariano, te agradecemos mucho la presentación. Gracias a ustedes. No. Muy bien. Gracias.